En primer lugar, fueron escritos para las iglesias de aquel tiempo. Quiere decir, las ciudades donde estaban localizadas esas iglesias hoy son ruinas en su mayoría, ya no existen. Pero en esas ciudades habían iglesias reales y habían miembros de iglesias como nosotros, como tú, como yo. Juan escribió para esas iglesias porque esas iglesias tenían sus particulares situaciones, sus dificultades espirituales, sus momentos de desánimo, en fin, el mensaje de Jesús va a través de Juan para animar a esas iglesias reales. Esa es la primera aplicación. El mensaje, claro, lo dio el propio Señor Jesucristo para las circunstancias que las iglesias vivían en aquel tiempo, pero también para advertir los peligros espirituales que cada una de esas iglesias enfrentaba. Ahora, hay una segunda aplicación de estos mensajes, y esa aplicación es profética. Y cada iglesia representa uno de los 7 periodos por los que la iglesia cristiana habría de pasar a lo largo de la historia. El cristianismo asombrosamente pasó por las circunstancias y las situaciones descritas proféticamente en los mensajes a las iglesias locales de Asia. Pero hay una tercera aplicación. Esos mensajes también tienen que ver con nosotros hoy. Esa es una aplicación espiritual. Debemos aplicar esos mensajes a nosotros como iglesia y como miembros individuales de la iglesia en el último periodo de la historia de este mundo. El peligro que corremos es el de endulzarnos con los detalles históricos y proféticos, recordarnos la fecha, que este periodo va de este año, este otro año y aquello, y hay gente que discute por causa de un año, que fue para más, que fue para menos, etc. Estamos más preocupados con esos detalles históricos y nos olvidamos que de una u otra forma esos mensajes se dirigen a nosotros hoy, yo diría a mí hoy, como miembro de iglesia, como pastor. Comencemos pues con el mensaje a Esmirna y Pérgamo. Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto al emperador. Negarse a adorar al emperador en la ciudad de Esmirna era un crimen que se pagaba con la pena de muerte en el circo romano o en la hoguera. Por eso la forma como Jesús se presenta a esta iglesia de Esmirna tiene mucho sentido y prueba una vez más que Él conoce todas las circunstancias de nuestra vida. No hay un momento difícil que nosotros vivamos que Jesús no conozca. Leamos Apocalipsis 2, 8 y 10. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es interesante, querido, que en este texto, Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sufriendo persecución y muerte, y Jesús se presenta como aquel que les garantiza que no hay que tener miedo de morir, porque la muerte para el cristiano es circunstancial. Ahora, aquí se habla de 10 días de persecución, y exactamente la iglesia local de Esmirna tuvo 10 días terribles de persecución y de matanza a los cristianos de aquellos tiempos. Pero proféticamente esto se aplica al segundo periodo de la iglesia cristiana. Y esos 10 días proféticos que se menciona aquí son los 10 años de terrible persecución impuesta por el emperador Diocleciano, que va desde el año 303 al 313 después de Cristo. En este último año, el 313, Constantino el Grande emitió el edicto de Milán que otorgaba libertad religiosa a los cristianos. Ahora ve la cosa maravillosa. La iglesia de Esmirna real, en los tiempos en que la iglesia existía en la ciudad de Esmirna real, fue perseguida por 10 días. Pero proféticamente un día simboliza un año. Y la iglesia cristiana fue perseguida por 10 años. O sea,
todo encaja proféticamente. Por eso digo que los mensajes tienen una aplicación local para la iglesia de esos tiempos y una aplicación profética para la iglesia de todos los tiempos. El mensaje a Esmirna se refiere proféticamente al segundo periodo histórico de la iglesia. Veamos ahora Pérgamo. Pérgamo, por su lado, era una ciudad que se había vuelto el centro de varios cultos paganos, incluido el culto al dios griego de la sanidad y representado por una serpiente. Venía a Pérgamo gente de todas partes para ser curada, pero por otro lado Pérgamo era una ciudad cruel y que perseguía impiedosamente a los cristianos. Por eso el mensaje a esta iglesia dice que los cristianos de Pérgamo viven donde mora Satanás y donde está su trono, de tan malvados que eran los paganos para perseguir a los cristianos. La iglesia de Pérgamo es un retrato profético de la iglesia cristiana en su tercer periodo, el año 313 al 538 después de Cristo, aproximadamente. Si bien los cristianos de ese tiempo permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente. Observa la advertencia que Jesús les hace por causa de eso. Apocalipsis 2, 14, 15 dice: «Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas». ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de Balaam. Para entender esto y para entender lo que defendían los nicolaitas, tendríamos que remitirnos a los tiempos de Balaam, que sugirió al pueblo de Israel que hiciera pacto con los paganos para evitar la muerte. En vista de la persecución, los nicolaitas defendían la idea de transigir en algunos principios con Roma a fin de evitar el sufrimiento, la persecución. Por ejemplo, ellos decían: no podríamos seguir adorando a Dios, pero también adorar como que si fuera de mentira al emperador. De este modo, pensaban los nicolaitas, el emperador no tendría motivos para perseguirlos. Pero la verdad es que si tú transiges principio, todos los otros también se vienen abajo. Y ese era el problema de la iglesia de Pérgamo. La inmoralidad sexual que se menciona aquí se refiere a la fornicación doctrinaria. Quiere decir, ellos comenzaron a mezclar la verdad con el error, las verdades bíblicas con las tradiciones humanas. Comenzaron a aceptar enseñanzas humanas venidas del paganismo para evitar ser perseguidos. Veamos ahora el mensaje a Tiatira. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Tiatira fue una ciudad insignificante en relación a las otras, pero la iglesia de Tiatira se enfrentaba a un problema de carácter financiero, económico. Es que todos los habitantes de Tiatira que quisieran participar de la vida financiera de la ciudad tenían que afiliarse a un gremio financiero, y esto involucraba participar de las fiestas y otras actividades del gremio. La persona que se aislara de estas actividades prácticamente no podría vivir, porque financieramente también se encontraría aislada. O sea, la iglesia de Tiatira también se vio presionada a transigir, ya no por causa de la persecución,
sino por la conveniencia financiera, económica, de sobrevivencia. El nombre Jezabel que se menciona en el mensaje a Tiatira se refiere a la esposa del rey Acab, que llevó a Israel a la apostasía. En el mensaje a Tiatira se la describe a Jezabel como espiritualmente inmoral. Los cristianos que por conveniencia adoptaban ideas y prácticas paganas cometían adulterio espiritual con Jezabel. La iglesia de Tiatira simboliza la condición del cristianismo en su cuarto periodo, del 538 a 1565 después de Cristo, la época de la Reforma más o menos. El peligro ya no venía en este periodo de afuera de la persecución exterior, sino de adentro. La tradición lentamente fue reemplazando a la Biblia. El sacerdocio humano y las reliquias sagradas fueron reemplazando lentamente al sacerdocio de Cristo. Y las obras empezaron disimuladamente a ser consideradas medios de salvación. En este periodo de la historia, los que no se contaminaban con una religión que se volvía cada vez más pagana sufrían persecución e incluso la muerte. Pero no todo fue malo en ese periodo. Jesús también elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras últimas. Estas obras últimas se refieren a la reforma y al inicio de un retorno a la Biblia. Vamos ahora a la tercera parte. En esta tercera parte veremos el mensaje a Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 3 dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. En este periodo, después de la Reforma, pues en la Reforma todo fue maravilloso, porque la iglesia de las tradiciones se volvía al estudio de la palabra de Dios. El mensaje de la justificación por la fe era destacado, proclamado, sin ningún temor. Pero, ¿qué sucedió? A medida que el tiempo fue pasando, la iglesia se fue adormeciendo. No puede existir peor descripción de una iglesia que tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. No puedes tomar un cadáver y maquillarlo de tal manera que todos crean que esa persona está viva. ¿Por qué? Porque es incapaz de levantarse, por más bonita que esté. ¿Y por qué no se levanta? Porque está muerta. Bueno, la iglesia de Sardis era así. Inclusive porque estaba localizada en una parte donde estaba, una parte alta de la ciudad. Ella pensaba que estaba segura, por eso la iglesia en ese periodo de tiempo también sentía la seguridad de que la persecución había terminado, pues con la reforma ya estaban muy animados, se sentían seguros. Sardis simboliza el periodo de la iglesia post-reforma, cuando cayó en un estado de somnolencia espiritual. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto, de apostasía. Se la acusa de letargo espiritual. El énfasis en la gracia salvadora del Evangelio y el compromiso con Cristo disminuyó, dando lugar a argumentos filosóficos, áridos y dogmáticos, vacíos, fríos, pura teoría. La iglesia de este periodo parecía estar viva, pero estaba espiritualmente muerta.
Pero este mensaje se aplica también a todas las generaciones de cristianos, inclusive a la nuestra. El tema de la justificación por la fe, por ejemplo. Algunos corremos el peligro de serlo tan teórico, que caemos en el mismo problema de la iglesia de Sardis. El tema de la justificación por la fe es un tema práctico, no es tanto conocimiento teológico. Es depender de Jesús, y para depender de Jesús todos los días tienes que orar, estudiar la Biblia y compartir tu fe, porque al hacer eso le estás diciendo a Jesús: Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, por eso voy a ti, tú eres mi Dios, tú eres mi roca, tú eres mi salvación. Ahora, ¿de qué vale que tú conozcas el tema y citas por aquí, citas por allá, pero no oras, no estudias la Biblia, no compartes tu fe? En la realidad le estás diciendo con tus obras a Dios: yo no necesito de ti, yo solito puedo. Por eso tenemos que hacer de nuestra teología una teología práctica. Veamos ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7 y 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabes, el mensaje a Filadelfia se aplica proféticamente al gran reavivamiento del protestantismo durante el primer y el segundo despertar que tuvieron lugar en Gran Bretaña y Norteamérica de 1740 a 1844. La puerta abierta se refiere sin duda al inicio del juicio investigador en 1844. A partir de este momento, el tiempo es corto. Antes de 1844, el mensaje de la pronta venida de Cristo se había proclamado con mucha fuerza en muchas partes del mundo: Chile, Europa, Estados Unidos. Apocalipsis 3:12 presenta una promesa: al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa del nombre de Dios sobre los vencedores indica que el carácter de Dios se percibirá en su pueblo, porque el carácter simboliza el nombre simboliza el carácter. El mensaje de que Cristo promete preparar a su pueblo para ese gran acontecimiento, perdonando sus pecados y escribiendo su ley en su corazón, es tan importante como el mensaje de que Cristo viene pronto. Y ahora, querido, llegamos al fin de este estudio corto, hablando del mensaje a la Odisea. Esta ciudad era una ciudad rica, situada en la principal ruta comercial. Era famosa por su industria de la lana, sus bancos llenos de oro, una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. Gente de muchos lugares venía a la Odisea a conseguir ese ungüento para los ojos. La prosperidad de la Odisea colmó a los habitantes de autosuficiencia. Y eso afectó a la iglesia de ahí también. Ahora, lo que yo voy a hacer es leer el texto para sacar las lecciones que sirven para nosotros hoy. Apocalipsis 3, 14 al 21 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. ¿Por qué el origen de la creación de Dios? Porque está hablando aquí del pueblo que se levantó en 1844, el movimiento adventista, simbolizado por el tercer ángel que predica el evangelio eterno, la hora del juicio y el tema de la creación. Por eso Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea como el origen de la creación de Dios. Dice estas cosas, sigo leyendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué no era frío ni caliente? Porque pues dice que allí abundaban aguas termales, aguas que bajaban de arriba, pero cuando llegaban a la ciudad ya no estaban calientes, estaban tibias. La tibieza indica que hay dos lados.
Hoy día, si tú quieres agua tibia, ¿qué haces? Abres la llave de agua caliente, la llave de agua fría, y ahí tienes el agua tibia. En el tiempo de Cristo, Jesús llamó a la iglesia hipócrita sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonito, mármol blanco, por dentro, hueso podrido. Y si la Odisea tiene agua tibia, es porque tiene dos lados, un lado caliente y un lado frío. ¿Cuál es el lado caliente? Por fuera, muy bonito, todo maravilloso, bautizamos tanto, hemos reunido tanto de diezmo, tenemos tantas escuelas, tantas universidades, muy bonito, maravilloso. Y por dentro, esto es lo que nos preocupa, a mí, a ti, a nosotros como cristianos tenemos que dejar de olvidarnos un poquito de la profecía. Entiéndeme bien, no estoy diciendo olvídate de la profecía, pero que nuestra atención no esté más en la profecía, sino en la aplicación espiritual. ¿Qué tengo que mejorar yo? ¿Dónde tengo que crecer yo? ¿Qué tengo que corregir yo? Porque Jesús dice, yo conozco tus obras, sigo leyendo el texto, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte en mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico de verdad. Vestiduras blancas, justicia de Cristo, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas que tu realidad. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estoy a la